Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación que tenemos gracias a la iniciativa de Espiral, Asociación de Educación y Tecnología. Soy Jordi Jovany y hablaremos de cómo hemos vivido la educación online estos 2 meses en situación de confinamiento. Ha sido una situación imprevista y nueva para todos. Ahora que estamos empezando el desconfinamiento, nos ha parecido interesante realizar este encuentro especial confinados, que nos sirva para acercarnos, reflexionar y analizar cómo hemos vivido el aprendizaje en momentos de enseñanza remota de emergencia. Lo haremos compartiendo miradas complementarias como son las del alumnado, las familias y el profesorado, desde distintos centros educativos de distintas localidades, etapas y tipología. Empezamos, pues, hablando sobre el confinamiento y aprovechamos para conocer a nuestros invitados. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido en este confinamiento? Empezamos, si les parece, por Sabina, después Montse, Aida y Miquel. Bueno, soy Sabina, yo voy a hablar desde la perspectiva de la familia, lo hago desde un bonito pueblo de la provincia de Sevilla, que es Alcalá de Guadaira, y por daros un apunte muy chiquitín, yo me he sentido como en una montaña rusa, pero de ida y venida. Ha sido retador, inspirador, también muy cansado y muy frustrante. Toda una experiencia que en familia, la verdad, se ha llevado bastante mejor. Hola, yo soy Montse y yo os hablo desde Mataró. Yo soy profesora de inglés en un centro de 0 hasta 18 años, pero también soy la directora de este centro y por tanto os voy a dar una visión desde un poco ambivalente, ¿no? Para el profesorado está siendo un proceso importante porque ha implicado un cambio en muchas situaciones. Y además también un punto importante de responsabilidad en relación a el proceso de aprendizaje que tenemos con los alumnos, porque en este momento está interviniendo mucho más las familias a lo que estamos acostumbrados. Por eso estamos en un proceso importante de cambio y vamos a ver de este proceso qué vamos a ganar y qué vamos a incorporar. Pues yo soy Aida, nosotros somos de Tarrasa, actualmente trabajo y estudio. Hago un régimen semipresencial en la universidad, lo que significa que no voy cada día, sino que voy 2 o 3 días a la semana y ya está. Pues yo soy Miquel, como ya he dicho, Aida vivimos en Tarrasa. Actualmente estoy estudiando segundo de la ESO y vengo aquí para mostrar un poco mi visión como alumnado en este confinamiento. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra colaboración. Y empezaremos con vosotros, Aida y Miquel, para ver un poco la adaptación que hemos hecho de esta educación online, ¿no? Con preguntas específicas, y empezamos con vosotros. Hace ya 2 meses que estáis en casa. ¿Habéis echado de menos la escuela? ¿Qué cosas habéis echado de menos? Pues la escuela sí que la he hecho de menos, pero principalmente porque al estar muy lejos de los profesores y no tener tanta interacción con ellos, es mucho más difícil, pues depende de qué cosas, estudiarlas y ponerlas en práctica. Yo desde mi punto de vista, como os he comentado, hago un régimen semipresencial, lo que significa que no asisto tanto a clases, por lo que el hecho de hacer clase, a ver, voy a ser sincera, tampoco lo he echado de menos. Lo que sí, sobre todo, pues la interacción con mis compañeros, a ver si el ver al profesor, el intercambiar las miradas o los comentarios, eso sí que ha sido un poquito más difícil. Pero bueno, en general, bien. ¿Nos podéis comentar un poco el tipo de actividades que estáis haciendo ahora online? Si son muy distintas de las que hacíais. ¿Hacéis más videoconferencias? ¿Os movéis en otros entornos? ¿Podéis comentarlo un poquito? Si os gusta o no, si es difícil. Vale, yo sobre todo he utilizado las plataformas digitales de videoconferencia. Mis clases suelen ser de 4 horas y eso no ha cambiado. Siguen siendo de 4 horas, pero enfrente de un ordenador, lo que ha sido un poquito más difícil. Podrían haberlo hecho diferente, pero bueno, lo único que ha cambiado ha sido eso. En lugar de hacerlo delante de un profesor en una clase, lo hemos hecho delante de una pantalla
y ya está. Y el tipo de actividades en mi caso han sido las mismas, no hemos tenido ningún tipo de cambio. Pues desde mi punto de vista, bueno, principalmente el horario que tengo yo, que es pues, de toda la semana, han cambiado bastante, porque por ejemplo en matemáticas, que es una asignatura bastante importante, hacíamos 3 horas y ahora solo hacemos una hora de cada asignatura. Entonces, a raíz de eso, nos provoca tener muchos más deberes por no tener tantas horas de clases. Igual que Aida, utilizamos plataformas para hacer videoconferencias y desde mi punto de vista los deberes son más cortos, pero más complicados o más de razonar que no de hacerlos y ya está. Entonces, si tuvieran que elegir entre volver al sistema de antes o el de ahora, ¿qué preferirían? A ver, en casa se está muy bien, pero bueno, a ver, es que es diferente. Yo quizás sí ir a la uni también cambias un poquito de aires. Yo que trabajo y estudio y hasta ahora estaba haciendo teletrabajo, o sea, trabajaba aquí y estudiaba aquí y no cambiabas los aires, es un poquito más complicado, sí que es verdad, hacerlo desde casa. Yo más o menos igual que Laida, es decir, yo al estar en la escuela, como que ya tengo el chip de tener que estudiar o hacer deberes o lo que sea, entonces se me pasa mucho más rápido 9 horas en la escuela que no 2 o 3 aquí en casa estudiando o haciendo clases online. Comentaba Aida, ¿no?, que también los compañeros se echa de menos, encontrar a la gente. ¿Cómo habéis mantenido el contacto? ¿Ha sido traumático en algún momento? ¿Normal? Bueno, no. Como también estamos muy acostumbrados a hablar por el WhatsApp y nuestra relación también suele ser por los grupos y tal, no ha sido traumática, para así, entre comillas. Básicamente eso, por el teléfono, de otra manera. Por mi parte, pues lo mismo, el WhatsApp, pero también sobre todo, pues como yo soy joven, por videojuegos. Al hablar con mis amigos, pues con muchos no tengo relación porque muchos no juegan mucho videojuegos o directamente no juegan, pero sí que hay una pequeña parte que sí que hablo cada día porque juego con ellos. Entonces, pues mi relación social con mis amigos tampoco es crítica, como la idea. Muy bien, o sea que según las afinidades es normal pues que tenga más relación, ¿no? Y de estos compañeros, ¿hay algunos que no se han podido conectar, que no atiendan a las videoconferencias o todo el mundo más o menos ha podido mantener el contacto o se han descolgado en algún caso? Bueno, mis amigos, en principio todos se han conectado, no he echado a nadie en falta y hemos seguido bastante las clases online. Como estábamos bastante cerca de los finales ya, pues claro, teníamos que conectarnos porque si no perdíamos el hilo. Y por mi parte, pues más o menos igual. Es decir, todos se conectan a clases online. Lo que pasa es que, bueno, por problemas de conexión o por accesibilidad, pues hay algunos alumnos que en algunas clases faltan o se les sale de la reunión, pero lo que es trabajar y estar en la videoconferencia, en la clase, todos. O sea, no creo que haya nadie que se haya descolgado. Muy bien. Nos comentabas, Aida, que ya estáis pensando en exámenes. Sí, yo empiezo el miércoles. Estáis terminando. ¿Y cómo serán estos exámenes? ¿Os han contado si son distintos o no? Mira, normalmente los exámenes duran 3 horas aproximadamente y son presenciales, obviamente. Este año los vamos a hacer online, van a durar solo 1 hora y 10 minutillos para repasar y van a ser tipo test, lo que esto lo complica en algunas asignaturas como por ejemplo estadística o hago también una de programación y claro, hemos hecho cosas muy diferentes durante todo el curso y ahora el examen va a ser completamente diferente a lo que he estado haciendo durante todo el año. Entonces, eso lo complica un poquito más. Pero bueno, ya veremos. Ya os diré cómo me han ido. Muchos ánimos. ¿Y tú, Miquel, tendrás exámenes o trabajos o cómo será la evaluación, la calificación final? Pues yo ya he empezado a hacer algunos exámenes y normalmente los exámenes pues suelen durar 1 hora y como antes, pero sí es cierto que nos dejan mirar diferentes recursos, es decir, el Google,
los libros en caso de que los tengamos en casa o libros digitales que podemos ver en el ordenador. O sea, son exámenes como los anteriores, algunos tipo test, algunos normales, pero con recursos tecnológicos. A mí también, que no lo he dicho. O sea, entiendo que utilizáis recursos, por lo tanto son exámenes más competenciales, que tenéis que aplicar cosas que habéis aprendido más que no exámenes memorísticos o los tipo test, bueno, sí podrían ser memorísticos, ¿no? Los que son más tipo test. Bueno, O sea, nos han se dicho combinan los dos. Sí, nos han dicho que básicamente que no nos aprendamos definiciones, que lo entendamos y lo sepamos aplicar. De memoria. No, o sea, que no nos aprendamos nada de memoria. Ah, que no. Okay, no. Okay. Ah. Que sea, ay, no habéis entendido. No, que sea eso, solo entender lo que te están explicando y tú en el examen argumentar y saber por dónde van los tiros, pero no te van a preguntar ninguna definición. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Montse, igual también tenéis alguna pregunta para ellos o queréis complementar. Sí, bueno, a mí me gustaría saber un poco, ya han explicado, ¿no? ¿Qué diferencias han visto, sobre todo en el proceso de la entrega de tareas, en el tipo de actividades? Estaban hablando de exámenes, entiendo que, bueno, los exámenes tienen un formato un poco distinto, lo habéis comentado ya, ¿no? Pero me gustaría saber si hay diferencias entre las distintas materias o se parecen, la manera de hacer los exámenes es la misma independientemente de las materias que estáis dando ahora. Yo en la universidad sí, los exámenes van a ser todo lo mismo, van a tener 20, 30 preguntas dependiendo de la asignatura, pero todas van a tener un tipo test y un apartado procedimental. Y ya está. Bueno, es que no ha cambiado mucho la evaluación, tampoco nos han dicho que haya cambiado. Nosotros es 40% concepto, 60% la parte procedimental, sí. Y va a ser la misma en principio, no nos han dicho ningún cambio. Y yo de exámenes pues no puedo decir nada porque es lo mismo que la escuela, pero de deberes sí es cierto que no va tanto por asignaturas, sino por profesores, porque hay algunos que a veces en las clases están más distantes, otros interactúan más contigo, entonces pues por ejemplo en asignaturas como música o educación física las cosas son más lúdicas, hacer un vídeo, a veces hacer videoconferencias y en este caso estamos trabajando malabares. Son cosas más lúdicas y en otras asignaturas como matemáticas o catalán es más, hacemos videoconferencia y nos explica la teoría, pero es más tener que copiar algunas cosas de teoría, hacer ejercicios y las resoluciones hay algunos profesores que nos las dan por correo y otros que nos lo explican en la clase. Sabina, ¿has visto qué bien que se explican estos chavales? Es una maravilla, de verdad. Mira, os voy a hacer una pregunta, porque yo a mis hijos me decían, no estamos aprendiendo nada. Y ¿de verdad pensáis que no habéis aprendido nada? ¿No creéis que esto ha sido como un momento muy especial, que os ha hecho niños especiales, con capacidades especiales? A ver, o sea, yo mirando hacia la uni, sí que es verdad que para mí ha sido mucho más difícil aprender en este tipo de formato. Ahora, como persona, sí que valoras muchísimo más las cosas, también el tiempo en familia. O sea, no es aprender en el sentido de la educación, sino más en el personal. Valorar las cosas, eso, hemos pasado mucho tiempo en familia, muchas de las tareas que han hecho hacer en vídeo, grabarse y tal, las hemos hecho juntos. O sea, esto ha estado chulo. Pues más o menos lo de... Me alegro que lo digáis. Pues, sí. Más o menos lo mismo que Laida. Sí es cierto que, tipo, en algunas asignaturas tampoco, es decir, en el nivel de aprender como estudio, sí que te cuesta, como ha dicho Laida, muchísimo más en caso de matemáticas, por ejemplo, cuesta muchísimo más tener las cosas en la mente porque si a ti te encargan una tarea y copiar una teoría o entender una teoría del libro, tú tienes que entenderla por ti solo. Y en la clase pues está el profesor porque si no entiendes algo te ayuda y te da consejos para hacer eso que te cuesta. Entonces, al tener que hacerlo tú solo y después esperarte a la videoconferencia o a la clase online, pues es bastante complicado. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos ahora con Sabina.
Nos han comentado Aida y Miguel que, claro, muchas tareas con muchas herramientas en muchos momentos. Tú tienes 3 hijos, ¿cómo se gestiona eso, no? ¿Es posible la conciliación Pues, con todo lo que tienes en casa? pues, a ver, a nivel de recursos hemos tenido que echar mucha imaginación. Hemos sacado los iPads que teníamos pendientes de tirar, ordenadores que estaban escacharrados y hemos intentado que todo el mundo tuviera un dispositivo a su alcance. Esto ha sido un ejercicio creativo de verdad bastante intenso. En cuanto a los recursos, ha habido que buscarlos, porque no es posible, o a mí no me parecía viable que unos tuvieran que esperar a otros para poder aprender, ¿no? En el tema del tiempo, personalmente yo me vi desbordada. En casa el padre, mi marido está trabajando, está teletrabajando, con lo cual él hace unas jornadas intensísimas, mucho más intensas que las mías, y entonces, bueno, se optó porque yo me encargara de la parte de la educación de los niños. Fue mi correo electrónico el que se usó en un principio y eso ha sido un completo desastre. Yo los primeros días de verdad me las vi, me las deseé. Tanto es así que hice mayor a mi hija de 11 años. De repente decidí que en pro de la salud, de mi salud, ella tenía que dar un paso al frente. No creo que fuera su momento para tener un correo electrónico ni para gestionar aplicaciones. No me siento especialmente orgullosa por ese paso, pero bueno, ella me ha dado siempre mucha confianza y realmente lo está haciendo muy bien. Y con 11 años está gestionando sus tareas ella sola. Y el tema, yo creo que ha sido lo peor, el tema del tiempo. Y después la parte de contenidos, pues yo de momento atiendo a la de tercero de la ESO, en ciertas materias me veo muy pez. El tema de física y química es muy difícil atenderla, tengo que estudiar para poder atenderla. Y el tema de los idiomas es un poco lo que llevo peor, porque yo sé idiomas, pero no sé enseñar idiomas. Y está aquí Monse, bueno, que es profe de inglés, y de verdad que me he cruzado varios correos con la maestra pidiéndole ayuda porque no llego a comprender como adulta cómo funciona el mecanismo de aprendizaje de un idioma. Me imagino, Sabina, por lo que cuentas, pues que ha sido una situación no prevista, pero con muchos roles a la vez, ¿no? El rol de madre, el rol de gestionar la casa, el rol de profesora de clases particulares, ¿no? Y todo sumado, tienes que desarrollar estrategias, ¿no? De alguna forma. Igual después de 2 meses ya nos puedes dar alguna fórmula mágica de planificación o de autorregulación o no existe. Bueno, yo me imagino que cada persona es un mundo. Mi familia, en esta familia nuestra, pues hemos vivido situaciones de mucha tensión porque hemos vivido mudanza, el padre ha estado viviendo fuera por temas de trabajo. Entonces, bueno, se puede decir que soy una self-made woman. No obstante, yo creo en la gestión del tiempo. En casa todos saben cuál es el horario de mamá, está colgado en el frigorífico con un imán e intentamos que respeten ciertos horarios. Eso es fundamental. Otra cosa que es fundamental es compartir tiempos. Yo tengo unos arriates y a mí me encanta pues hacer un poco de jardinería, obligo a mis hijos a salir y no estar tanto dentro de casa. Y esto también es muy importante, el tema de los juegos de cartas y esos espacios sí que los hemos no obligado, pero fomentado mucho en casa. Y después esto que ha comentado Aida, que es tan bonito, que es el que todos participemos en todo.
Entonces, si el pequeño tenía que hacer un proyecto, pues la mediana le echa un cable, o si yo tengo que hacer algo de mi trabajo, pido ayuda a mis hijos. Y esto es una cosa que me parece súper, dentro de las posibilidades de cada uno, es súper interesante porque primero hace familia y después desarrolla una serie de habilidades tan necesarias para el futuro que deberíamos tener, que sí que creo que es una gran herramienta. Totalmente de acuerdo, Sabina. Nos comentabas que te habías sentido un poco con dificultades para atender según qué tareas, pero claro, se supone que la mayoría de padres no tienen que hacer esta labor, ¿no? Pero igual, en contraposición, también te ha podido sorprender que los chavales están aprendiendo con metodologías o fórmulas o recursos que tú ni imaginabas que estaban utilizando. ¿Se ha dado alguna situación que te haya sorprendido? Pues la verdad es que el centro de los niños ha optado por una formación asincrótica, creo que se llama así, es decir, no hay videoconferencias, sino que son vídeos o exposiciones enlatadas que nos facilitan y los chicos las gestionan. Entonces, no te diría que ha habido por mi parte grandes sorpresas. No sé si es que no las han querido usar o la verdad es que no te sabría decir, pero no ha habido nada que me haya sorprendido. O quizás a nivel informal, que cuando ellos buscan información por sus recursos y caminos se vayan a influencers, a youtubers o a otros sitios. ¿Puede haber pasado? Vale, sí. Esto es una cosa espectacular. De repente ellos tienen una duda, tú o no puedes atenderle en ese momento o te pillas fuera de juego y de repente al rato vienen y traen una solución muy bien gestionada, muy bien justificada y claro, ahí es donde te das cuenta de que son nativos digitales y que con un buen apoyo por parte del profesorado y la familia, esas destrezas que en principio pudieran ser un poco primitivas, sí que alcanzan un desarrollo muy espectacular, ¿eh? Yo esto lo he visto sobre todo con el pequeño, que con 9 años no tenía ningún tipo de autonomía y veo una evolución grandísima. Y bueno, con las otras dos, que aún siendo mayores, pues no dejan de tener 14 y 11 años y la verdad es que lo que tú comentas, ¿no? Hay recursos infinitos y de lo más variopintos y que tú jamás habías pensado que pudieran servir. Bueno, aprovecho para preguntar a Aida y a Miquel si utilizáis también estos recursos. ¿Cómo lo hacéis para buscar información cuando no la tenéis? ¿Vais a influencers, al YouTube, al Google? ¿Dónde vais? Yo siempre voy a Mr. Google, que lo sabe todo, y a YouTube, sobre todo. Yo pues lo mismo, ¿no? Lo normal, el Google y el YouTube. Y a tu hermano. Sí. Muy buen recurso, muy buen recurso. El mejor, está claro. Muy bien. Esto nos lleva, Sabina, a pasar muchas horas delante de las pantallas, a estar conectados. ¿Consideras que es mucho tiempo, poco, demasiado, excepcionalmente permisible? ¿Cómo lo valoras? Excepcionalmente permisible. Yo, en general, en casa hemos levantado el pie del acelerador en muchos aspectos. Entonces, los horarios son más flexibles. El día que alguien se encuentra con poquita gana, por las razones que sea, se le permite pasar los deberes a otro día. El hecho de pasar tiempo en el móvil, claro, tú pudieras pensar que no está bien, pero es que mi hija tiene su móvil que es su cordón umbilical con sus amigos. Es la manera que tiene de estar en contacto con ellos. Entonces, incluso son muy curiosas porque se comparten, pues, a lo mejor vídeos que hacen, diciéndose lo que se quieren o contándose chistes.
La mayor, por ejemplo, pues sí que es verdad que tiene grupos de WhatsApp de debates, ¿no? Que es una cosa que a mí no se me hubiera ocurrido en la vida. Y entonces, ¿cómo vas a decir que no? Si entiendes que es una manera de estar y de ser joven. Es que esa edad necesita amigos y amigas. Y en este sentido, ¿te has dado cuenta si necesitabais algún tipo de ayuda en la competencia digital o cómo lo... A ver, en casa manejábamos muchos cacharros digitales porque podemos decir que papá y mamá tienen un punto friki y entonces manejábamos. Pero te tengo que reconocer que hay 2 ocasiones, ahora mismo no te sabía decir, que mi marido ha venido y me ha dicho que lo han arreglado ellos, que les he dicho que no les podía ayudar y sobre todo, y aquí Miquel ha apuntado una cosa súper bonita, el mundo de los videojuegos, que personalmente como madre tenía un poco de... me tiraban un poco para atrás. Y el bendito Minecraft ha conseguido que progresemos todos a nivel de competencias digitales. Sí, sí, ha sido una cosa muy curiosa porque en casa, en la comida, se habla de los problemas que tenemos con el uso de Minecraft, de las nubes, de una cosa muy, no sé, creo que esto no se hubiera dado si no hubiera habido pandemia. Y otra cosa que habrá cambiado seguramente es la comunicación con la escuela, ¿no? ¿Os comunicáis más ahora? ¿En qué formas? ¿Qué habría faltado antes sabiendo pues, que llegaríamos a este punto? Pues la verdad es que han usado, ellos ya te digo, yo creo que han simplificado muchísimo y han usado 2 grandes métodos. Uno es el correo electrónico y el otro es el blog del centro. En el blog del centro cuelgan fotos y cuelgan trabajitos que los chiquillos comparten y eso es muy bonito, pero sobre todo por mis hijos, porque lo disfrutan. Ven a sus colegas. Esta parte me pareció increíblemente interesante, pero es verdad que también la usaban antes. Y el tema del correo electrónico, creo que no ha habido un buen uso, porque cada docente controla su propio correo electrónico y entonces ha habido, pensando que yo soy madre de 2 hijos, pero yo tengo otras mamás que tienen 3 críos en el cole. Entonces la cuestión se multiplica. Y parece que el profesorado, yo lo entiendo, cada uno gestiona su asignatura o su materia, pero a nivel familiar ha sido súper complicado, muy complicado. Claro, aquí igual, Montse, tú le puedes dar tu punto de vista. Sí, yo como os decía, en nuestro centro, en GEM, en Mataró, tiene alumnos desde 0 hasta 18. Entonces yo dividiría, porque hay una diferencia importante en partiendo desde eso a bachillerato, ¿no? Estos alumnos para nosotros son alumnos que ya tienen dispositivos, en nuestro centro son alumnos que están trabajando en un formato 1 por 1, entonces tienen una competencia digital ya muy alta. Están muy habituados, porque ya lo hacemos de manera, cuando estamos trabajando presencialmente, utilizamos un entorno digital, un Moodle. Por tanto, todos los alumnos tenían acceso al aula virtual y allí es donde da lugar, está el aprendizaje, está toda la información, los ejercicios, las presentaciones, la información que se intercambia entre profesor y alumno. Por tanto, esta parte ha sido relativamente sencilla porque al inicio es verdad que el proceso de cambio ha sido sencillo. ¿Qué hemos incorporado? Pues hemos incorporado lo que hemos hecho todos los centros, ¿no? Un espacio para poder hacer esta interacción online, pues ha sido a través de videoconferencias. En ese sentido ha sido fácil y las familias han podido hacer un seguimiento pues a través del aula virtual.
En los cursos más bajos, en primaria, en quinto y sexto, en nuestro centro también se utiliza el aula virtual y tienen acceso ya a diferentes aplicaciones y también a dispositivos, pero hemos generalizado el aula virtual a todos los demás cursos y por tanto lo hemos abierto a las familias. Y eso ha significado lo que tú estabas diciendo, que para las familias se ha abierto un espacio nuevo que no conocían porque no tenían la posibilidad de utilizarlo, pero evidentemente no tenían la obligación de hacerlo. En este momento muchas familias tienen que acompañar a sus hijos, porque yo creo que aquí hay una cosa muy, muy, muy importante, y es que aunque las escuelas tenemos muy claro, creo que somos tres actores importantes: alumnos, familias y profesorado, equipo docente. El trato principal siempre se da entre el profesorado y el alumno. Y ahora esto ha cambiado. Lo que está pasando ahora es que, además de trabajar con los alumnos, estamos trabajando con las familias. Yo creo que nunca habíamos hecho un trabajo tan directo con las familias. Entonces, con las familias de los alumnos más pequeños, estoy hablando de infantil y primaria, en nuestro centro, ya desde las primeras semanas, en cuanto vimos que esto iba a durar más, entendimos que las familias necesitaban también de este acompañamiento. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es establecer videoconferencias. Nosotros hemos introducido las novedades poco a poco. Hemos hecho pues cada 15 días incorporar pequeñas novedades. Pero hemos incorporado, por ejemplo, acompañamiento, como os decía, a las familias a través de vídeos. Cuando en educación infantil pues las maestras proponen la tarea semanal a los alumnos, también han creado otro vídeo para las familias, para poder explicar qué es, en un lenguaje distinto, qué es aquella tarea y cómo las familias pues, pueden acompañar, ¿no? Y este es uno de los cambios que yo creo que es más interesante. Cómo la escuela va a tener que plantear de ahora más adelante, ¿no? En un futuro, la interacción con las familias, porque están teniendo un proceso de participación súper importante, súper activo. En nuestro centro ya lo tenían, pero es que además ahora mismo es muy interesante. Nos hacen llegar, por supuesto, su punto de vista. Yo creo que eso también es muy rico, porque a través de su percepción podemos adecuar nuestro trabajo. Por ejemplo, hemos visto a través de las encuestas y de la participación de los alumnos y con el consejo de delegados que tenemos de todas las etapas, desde primaria hasta secundaria y bachillerato, que al principio, por ejemplo, estábamos dando mucho trabajo, ¿no? Entonces es una cosa que hemos ido también haciendo un balance, porque la carga de trabajo pues era superior, ¿no? El profesor a lo mejor pues explicaba la clase, grababa un vídeo, explicaba la clase, después teníamos una videoconferencia que se ha ido siendo semanal al cabo de las semanas, y eso suponía una carga de trabajo, como decía Miquel y Aida, importante, porque las tareas que también las hacen en grupo, tú las explicas, las cuelgas en Moodle, les das unas actividades, un formato muy de trabajo colaborativo, pero después ellos se ponen en su grupo de WhatsApp, trabajan juntos o hacen una videoconferencia aparte y trabajan juntos y después cuelgan el trabajo. En ese sentido, creo que cuando tienen la habilidad de trabajar juntos, en la mayoría de los casos continúan haciéndolo, porque encuentran la manera de hacerlo. Y esa es la gran ventaja, ¿no? Que ellos son capaces de encontrar esos huecos, esas maneras de poder continuar trabajando colaborativamente de manera conjunta. Y eso es una de las cosas que yo creo que es importante tener en cuenta, que eso se ha mantenido. Y después la otra cosa, perdón, cosa que quería destacar, Jordi, perdón. Continúa. Gracias. Es que claro, que en la escuela podemos aprender de diversas maneras, con diferentes metodologías, a través de distintos instrumentos, pero una parte muy importante es que aprendemos juntos. Y quiero decir que estamos juntos, el profe y el alumno está uno delante del otro. Aunque estemos haciendo un trabajo en un grupo cooperativo, estemos proponiendo un reto, estemos haciendo una clase pues, magistral, hay muchas maneras de enseñar, pero tú miras y ves si el alumno te está mirando a los ojos.
si el alumno está conectado. Y conectado es la palabra importante. Y a través de las videoconferencias, bueno, pues puedes tener Aida hace que no. una impresión, pero es evidente que la conexión no es la misma. Y yo creo que esta es una gran falta. O sea, nos falta esta parte para poder asegurar que el alumno aprende. Y por eso, y ahora lo ligo con otro argumento, los profesores están un poco desconectados, descolocados, porque es verdad que les cuesta mucho interpretar, en muchos casos, en qué punto está el alumno. Y por eso también es tan importante, más que el proceso de enseñar y aprender, la tutoría. O sea, el cómo estáis, ¿no? ¿Cómo estás? Esa es la parte para mí más importante. Y para nosotros fue la fundamental. En el momento cero era, tenemos que asegurar que tenemos a todos los alumnos conectados para poder llegar a todos de una manera u otra. Y aquí, pues, a diferencia de lo que tú decías, Sabina, nosotros hemos abierto todas las posibilidades. WhatsApp, de todo. Hemos hecho todo, ¿no? El canal y el flujo siempre es muy formal, es a través del correo y a través de los espacios virtuales, pero en esta situación hemos abierto cualquier espacio para garantizar que todo el alumno tiene contacto, ¿no? Que para mí realmente es la parte más importante para garantizar que todos los alumnos estén ahora mismo, se sientan presentes. Aida, ¿querías hacer un comentario sobre la comunicación en videoconferencias y mirar a los ojos al profe? No, nada, era más que nada una anécdota que a mí me ha pasado en clases de preguntar, por ejemplo, Laura, por ejemplo, por deciros a alguien, ¿estás? Y Laura no contesta. Pero sí que está en la videoconferencia, pero claro, sí. Ella os ha ido a la cocina o no está. Sí, sí, es cierto. Mira, a nosotros nos ha pasado que, sobre todo al inicio, ¿no? Esto también era una novedad y de alguna manera las novedades siempre pues, son agradecidas porque todo el mundo le hace ilusión al inicio, ¿no? Pero después tienes razón que si no hay un contenido detrás, si no hay una cosa que te motive detrás de una videoconferencia, estar sentada escuchando a alguien, tú puedes estar con la cámara apagada y tú puedes estar durmiendo o haciendo lo que quieras, cualquier otra cosa. Al final, la conexión es lo que te motiva a escuchar o a trabajar o a continuar aprendiendo, ¿no? Y nosotros al inicio mantuvimos, sobre todo en bachillerato, un horario muy parecido porque nos parecía que la rutina era también una de las cosas importantes. Y fueron los mismos alumnos los que nos pidieron que a lo largo de las semanas, que el lunes, yo tengo clase, por ejemplo, de inglés con primero de bachillerato, que el lunes a las 8. Pues que el lunes a las 8 de la mañana, pues que igual, ¿no? Que igual no. Entonces también nos hemos flexibilizado un poco y lo que hemos hecho ya desde hace unas semanas es que presentamos las tareas de manera semanal. Mantenemos videoconferencias también semanales, pero los alumnos se conectan, saben cuáles son las tareas que tienen que hacer de manera semanal y pueden organizarse mejor su horario, porque otra cosa que también pasa es que damos por sentado que todo el mundo tiene disponibilidad de acceso a dispositivos. Y en muchas casas, en nuestro centro, somos conscientes de muchas familias que tienen varios hijos y solo un dispositivo. O ninguno. O sea, o ninguno. Entonces, hemos querido también facilitar, ¿no?, esa flexibilidad para que todo el mundo tuviera acceso en el momento que pudiera a la comunicación con el profesor o también a la información. Por eso también, además de videoconferencias, pues hemos hecho vídeos porque son, bueno, se pueden ver en cualquier momento, ¿no?, de la semana. Nosotros, por ejemplo, nuestras videoconferencias, como se quedan grabadas, yo hay veces que en la clase pues quizás estás haciendo otro ejercicio, te desconectas o cualquier cosa y ahora, por ejemplo, yo estaba estudiando y tengo el vídeo del profesor explicando la clase y ahora lo vuelvo a ver y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a repetir. Claro, sí, sí. Muy interesante lo que comentabas, Montse, de cómo habéis ido puliendo, ¿no?, todos los procesos y ver cuáles son los que nos sirven más, los que todo el mundo se siente integrado y tener una flexibilidad, un margen de actuación para todas aquellas situaciones imprevistas y que en la distancia son muchas más y situaciones personales que en una pandemia pues pueden ser muy diversas y muy complicadas. En todo caso, la conclusión de que la comunicación con la familia
hay muchas vías para hacerla y debemos profundizar en ella, me parece muy interesante. También al principio estábamos muy preocupados por aquellos alumnos que no tenían ningún tipo de dispositivo, que tienen muchas dificultades de distintos niveles. Por eso también el equipo psicopedagógico ha continuado la atención mucho más a nivel individual, llamando por teléfono o adaptando el contenido que tienen que hacer de trabajos, no de tareas. Un poco lo mismo que se hace en la inclusión en el aula, pero a través de videoconferencias, pues el WhatsApp o videoconferencias o llamadas por teléfono, ¿no? Pero es verdad que también hay un grupo de familias, hay personas que por distintos motivos la conexión online les es muy difícil y en el momento en que se ha podido hacer, la escuela, y me consta que muchas escuelas también han hecho este esfuerzo, han elaborado pequeños dossiers de contenido en papel para poder hacerles llegar a estas familias y que puedan continuar el aprendizaje pues de una manera más cómoda, sin tener que depender pues, de un móvil, por ejemplo, pues para 2 hermanos o para 3 hermanos, ¿no? Que era otra situación. Creo que tenemos que aprender, esto va a ser un aprendizaje muy importante para todos, en plantearnos, bueno, pues cómo vamos a, de ahora en adelante, tener en cuenta aún más todas las situaciones personales, porque generalizar una sola solución es difícil. Entonces vamos a tener que hacer aún más personalización del aprendizaje. Las plataformas educativas nos ayudan muchísimo, pero no estamos llegando al 100% del alumnado y eso creo que es una cosa que vamos a tener que continuar trabajando en ello. Bueno, no sé si se ha hablado suficiente, pero es básico poder llegar a todo el mundo y intentar llegar a todo el mundo de la misma manera. Y ahora mismo creo que no es posible en la situación que tenemos. Tenemos que hacer un gran trabajo de empatía para llegar a todo el mundo y ver qué desigualdades se están dando, ¿no? Para poder hacerles frente. Y otra cosa que me iba resonando mientras hablabas es que, claro, en el caso de Aida y Miquel, por ejemplo, son autónomos, saben organizarse, son aprendices estratégicos, saben dónde buscar información, pero claro, en educación primaria y sobre todo en educación infantil, ahí es súper difícil, ¿no? Cómo regularse es un gran reto. Es muy difícil. Yo quiero ahora, bueno, dar las gracias, unas gracias enormes en mayúscula a las familias, a los alumnos, evidentemente, al profesorado, evidentemente, no solo al profesorado, a la comunidad educativa en general, que ha estado trabajando, bueno, de manera sin parar, pero sobre todo a las familias, porque se les ha venido encima una situación a la que no esperaban y están haciendo un trabajo súper importante. Entonces, necesitan de la ayuda de las escuelas, de los profesores, de los equipos directivos para poder continuar y acompañar a sus hijos. Nosotros, como os decía, pues nos hemos tenido que plantear cómo podemos ayudar a las familias para darles pues, esta competencia digital que no tienen ninguna, hasta ahora no les era necesaria, porque se la dábamos a los niños, a los hijos, no a ellos, ¿no? Y es verdad que a través de la comunicación familias-escuela vamos viendo cuáles son aquellas necesidades, intentamos buscar soluciones. Una de las cosas, por ejemplo, tú, Sabina, lo comentabas, el tema del mail. Bueno, en el mes de abril los mails, ¿no? Era como, por favor, tanto los profes que, por ejemplo, en educación infantil y en primaria recibían miles de mails, como las familias que los mandaban y recibían también el feedback del profesorado. Era un trabajo titánico para las dos partes, ¿no? En nuestro centro nos planteamos buscar maneras alternativas de intentar establecer un flujo que fuese más sencillo de llevar, tanto para unos como para otros, ¿no? Y hemos hecho evidentemente formación al profesorado que necesitaba sobre nuevas herramientas. Y también cada vez que hemos hecho formación, pues hemos creado tutoriales que están colgados en la web para las familias también, porque evidentemente les estábamos planteando nuevas herramientas que tenían que empezar a utilizar, ¿no? O sea, este proceso de aprendizaje ha sido a la vez que ha sido muy rápido. Por eso, bueno, insisto en que las familias, bueno, os merecéis un agradecimiento enorme por el esfuerzo enorme
que habéis estado haciendo, que estáis haciendo en este periodo. Sabina, os damos las gracias. Sí. La verdad, yo voy a deciros, siempre le he dicho a mis hijos, si yo tuviera que hacer lo que os enseñan vuestros maestros y vuestras maestras, mamá no podría hacerlo. Mis hijos vienen del cole y les han enseñado a montar en bici, les han enseñado a leer, les han enseñado a razonar, a multiplicar. Y tú dices, pero qué maravilla, pero son gente muy especial, no se os puede querer más. Y vernos ahora, yo ya que os valoraba y me consta que mucha gente os valora, y ahora vernos en ese papel sobrevenido de tener que hacerlo nosotros es cuando todavía más os valoramos, porque es muy difícil. Y en ese sentido es cierto que necesitamos de verdad que nos echen un cable, porque no, hemos hecho lo que hemos podido. Los niños han dado lo mejor. El alumnado me consta que haciendo trampa, hasta eso me parece que es bueno. Buscando al colega para que le explique. Hasta esas cosillas me parecen interesantes. Entonces, sí que necesitamos que nos echéis un cable, sí, por supuesto, Monse. De todas maneras, recibo el agradecimiento. Monse, una pregunta Dime. metodológica. ¿Os habéis planteado como equipo todas estas metodologías activas que estabais en el aula haciendo de forma habitual, cómo se podían trasladar? ¿Había gente que igual prefería dar un tipo de deberes más tradicionales? ¿Cómo lo habéis llevado esto? Bueno, la verdad es que es difícil. Ha sido difícil adaptar algunas de ellas. Nosotros trabajamos una parte con retos, con grupos cooperativos, y esto ha sido la parte más complicada básicamente porque no podíamos garantizar llegar a todos los alumnos, ¿no? Y en ese sentido nos parecía un poco como extraño, ¿no? Entonces hemos adaptado una parte de las actividades que ya hacíamos, y creo que una de las cosas que hemos hecho en general es intentar vincularlas al contexto de la situación. No siempre, pero cuando hemos podido hemos intentado pues eso, adaptarlas a la situación que tenemos ahora, porque lo que queremos es que los alumnos aprendan también del presente, de lo que están viviendo, ¿no? No sé, si estamos hablando del condicional en inglés, pues la pregunta ideal sería, ¿qué harías si pudieras salir de casa, ¿no? Esto tiene sentido, si no, ¿para qué hablamos de la gramática del condicional? Creo que todos vamos a tener que aprender mucho, estamos aprendiendo mucho. Los alumnos han aprendido a planificarse, a ser más autónomos, a poderse organizar, ¿no? Y los profesores vamos a tener que aprender también, o estamos aprendiendo a simplificar. Yo creo que esta palabra es importante. ¿Qué es importante? ¿Qué tienen que aprender? ¿Y por qué? Preguntarnos el por qué. A lo mejor no hace falta enseñar lo que enseñábamos, no hace falta. Hace falta otras cosas, ¿no? Y los equipos directivos, y ahora también, bueno, quizás las personas que pueden decidir, que no siempre somos los equipos directivos, ¿no? También tienen que reflexionar y aprender de la situación en la que estamos viviendo y bueno, reflexionar con calma, pero sin pausa, porque tenemos mucho trabajo por delante. Hemos hecho mucho trabajo y nos queda mucho. En relación a la formación del equipo docente, ¿habéis hecho actividades para ayudarlos estos días? Y aprovecho también para preguntarte si habrías hecho más cosas de saber que nos venían 2 meses confinados, ¿no? Hemos hecho actividades puntuales, formaciones puntuales, cápsulas formativas, y de hecho las hemos hecho internamente. O sea, los mismos profes que estaban utilizando pues, ya herramientas que no todos utilizábamos, las han compartido, han hecho tutoriales y las hemos compartido entre todos. Pero más allá de estas actividades puntuales, la verdad es que la competencia digital docente en general es bastante alta, porque la habíamos trabajado durante unos años, ¿no? La dificultad, por ejemplo, ha estado en los equipos docentes de, pues pongo un ejemplo, ¿no? De 0 a 3 años, que obviamente para nada necesitaban una aula virtual, pero en cambio
se les hizo una formación y utilizaron el aula virtual. Estamos muy orgullosos de este proceso, de estos equipos docentes de 0 o 6, por ejemplo, que se han puesto las pilas para una cosa que en otro momento hubiera sido pues, ¿no?, innecesaria. Lo demás ha sido formación interna en ese sentido, cosas muy puntuales, Flipgrid o Nearpod o herramientas, bueno, pues para compartir el uso. ¿Y qué habrías previsto de saberlo? ¿Alguna cosa más? ¿O... Yo creo que habríamos planteado un trabajo de tutoría más intenso, claramente. Yo creo que aquí nosotros ya trabajamos mucho la parte de las emociones, pero ha sido como de sopetón, ¿no? Entonces hemos tenido que cambiar y adaptar muchas de las maneras del planteo que teníamos para el curso. Y eso es lo que seguramente también vamos a poder incorporar el curso siguiente, ¿no? La relación tú a tú, esa relación que se está dando también ahora muy individualmente, tutor-alumno y a veces también tutor-familia, claro. Creo que es una cosa que tendríamos que plantearnos si se puede quedar. O yo me planteo, cuando vamos a hacer reuniones familia-escuela, ¿las vamos a hacer presenciales? Igual no hace falta. Igual, pues, ¿no?, el formato videoconferencia funciona, ¿no? Porque siempre estamos locos buscando horarios y a lo mejor, pues eso es una cosa que se puede quedar, ¿no? Para mí, el contacto, la tutoría, el acompañamiento es de las cosas que vamos a seguir trabajando más. Muy bien. Tengo una pregunta para todos, en el orden que quieran. ¿Se imaginan estos 2 meses sin internet? ¿Sin móvil? Yo ¿Sin no. ordenadores? Nosotros creo que no. Además, antes del confinamiento ya los usábamos un montón y ahora más, obviamente. Pues, o sea, es decir, si no hubiese internet, sin móviles, sin ordenadores, sin nada, básicamente no se podría hacer ni esto, ni clases, ni nada. Entonces todo estaría colapsado. Es decir, el internet... Bueno, no podríamos hacerlo, bueno, no sé cómo lo haríamos. O sea, no sería un confinamiento como tal, porque si no hubiese internet y no nos podamos conectar con otras personas, sería pues un colapso total. No me lo imagino. Sabina, Monse. Pues yo... Venga, Monse, dale. Uy. Bueno, yo, claro, sería realmente, no me imagino cómo poder crear una docencia no presencial sin, ¿no?, las herramientas para poderla llevar a cabo, pero es verdad que sí que me imagino, porque lo hemos vivido. Yo tengo una edad en que evidentemente hemos vivido sin internet, ¿no? Pero nada que ver. No me imagino esta situación sin internet. Yo, mira, os voy a confesar que de inicio os hubiera dicho que no, ¿vale? Que no me lo imaginaba, que no veía la posibilidad. Pero hay una parte loca de esta situación que me hubiera encantado no vivir, y pienso que sin internet hubiéramos vivido algún tipo de educación lenta, cocida a baja temperatura, y no hubiera pasado nada. Y creo que ese punto humanista, personal, a mí personalmente me hubiera venido muy bien, porque la montaña rusa igual está arriba que está abajo. Y claro, yo llevo 5 montañas rusas y sin una llamada de un profesor, nada más que correos electrónicos, hubiera preferido meterme en la cueva y cocinarlo a fuego y ya está. Pero, a ver, por forzar, por forzar y por un poco hacer una llamada a quien tenga que decidir, en general a todos, de que reflexionemos qué es lo importante para estas criaturas, qué mundo tienen que enfrentar y si lo que estamos haciendo
lo correcto. Yo necesito hacer preguntas. Ahora mismo no necesito respuestas, pero sí tengo muchas preguntas y me gustaría de verdad en que participáramos la familia, los chicos y las chicas, que son súper inteligentes, y por supuesto los coles y los profes, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos por sus valoraciones. Ha sido una experiencia fantástica. Quizás dentro de un año nos podemos volver a encontrar y hacer un especial que se titulara algo así como La educación en la nueva normalidad, por ejemplo. Para terminar, me gustaría que compartieran una mirada al futuro, si les parece. ¿Cómo creen que será esta vuelta a la escuela? ¿Cómo les gustaría que fuera? Y pueden compartir valoraciones o preguntas sobre cómo será el futuro, en el orden que ustedes quieran. Bueno, a ver, yo la verdad es que no me lo he planteado mucho. No sé, yo creo que va a ser va a ser diferente porque quizás en grupos reducidos, con cierta distancia entre los compañeros, entonces para mí no va a ser una normalidad, va a ser algo muy distinto. Pero bueno, no sé, ya lo veremos. Yo estuve pensando un poco y más o menos igual que Laida, es decir, si la situación se normaliza, pero todavía tienes que tener esas medidas para contener el problema que tenemos mundial, entonces será eso, es decir, mucha distanciación entre tus compañeros y, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, pues también es muy complicado hacer una clase y tener una mascarilla, es decir, volver a la normalidad no me lo imagino. Y si volvemos en esta situación, es decir, con el problema todavía aquí presente, pues sería muy complicado llevarlo a cabo. Yo creo que tenemos una semi-normalidad, ¿no? Quizás haremos algunas clases presenciales, otras no, menos horas quizás. Es que no lo sé. Cada centro supongo que también lo va a plantear de su manera. Yo, por fantasear, esto que comentan los chicos será una normalidad semi, he pensado que podíamos echarle imaginación y a lo mejor, pues no sé, algún tipo de escenario en el que pudiéramos vernos con el profe sin que fuera en el espacio del cole. No sé esto cómo se gestionaría, pero estaría muy curioso de saber que tu profe de mates va a estar en un banco de la plaza de tu pueblo y el de lengua en una esquina, contando la historia del personaje que da nombre a la calle. No sé, creo que verdaderamente es una oportunidad y plantear ese tipo de escenario creo que es hasta divertido y mucho más real de lo que podemos llegar a pensar, ¿eh? Sí, mira, Sabina, coincido también contigo en el sentido de que esto es un reto. Yo a Aida le he dado muchas vueltas, así que les estamos dando muchas vueltas, pero coincido con todos vosotros que esto es un reto muy, muy importante, de los retos más importantes de las últimas décadas, yo diría, porque lo que vayamos a definir, lo que vayamos a decidir, creo que nos va a definir qué tipo de educación estamos primando. Y para mí lo más importante es qué queremos, cómo queremos que sea la educación en los próximos años. O sea, qué vamos a creer que sea lo más importante. El estar en la escuela, lo más importante va a ser mantener el currículum, lo más importante va a ser que todo el mundo pueda conectarse con dispositivos, lo más importante va a ser que los grupos sean pequeños. Hay tantas preguntas ahora mismo y creo que, como bien has dicho, ¿no? Tenemos que participar todos, ¿no? Para poder expresar desde nuestros ámbitos qué es lo que creemos que es más importante para poder definir una educación de futuro. O sea, no sé si de normalidad, pero de futuro. Nos quedan muchas preguntas en el aire, las vamos a dejar ahí, que vayan flotando.
y iremos encontrando las soluciones que podamos, y puede ser todos juntos con estas miradas dispares. Quiero cerrar la sesión agradeciendo a la organización, a Àngels, a Héctor y el soporte técnico de Manel. Muchas gracias a todos por vuestro interés y por compartir vuestras aventuras y vuestras miradas complementarias de educación online en este especial Confinados. En este momento de tantas incertidumbres os deseamos para el futuro próximo mucha calma, educación y abrazos. Hasta pronto, hasta dentro de un año. Adiós. Adéu.